Muy buenos días, apreciados amigos, hermanos, exalumnos, vecinos, que tienen oportunidad de escuchar estas grabaciones que sacamos de la santa palabra de Dios, de la Biblia, y complementamos con el libro Palabra de Vida del Gran Maestro. En esta oportunidad vamos a hablar de el joven rico, que encontramos precisamente en Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22, que nos dice la santa palabra de Dios. Entonces un joven se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él preguntó: ¿cuáles? Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven contestó: todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué importante parábola nos enseña esta importante lectura de la Biblia. Se comenta que los judíos casi habían perdido de vista la verdad de la abundante gracia de Dios. Los rabinos enseñaban que el favor divino había que ganarlo. Esperaban ganar la recompensa de los justos por sus propias obras. Así su culto era impulsado por un espíritu codicioso y mercenario. Aún los mismos discípulos de Cristo no estaban del todo libres de este espíritu, y el Salvador buscaba toda oportunidad para mostrarle sus errores. Precisamente antes que él diera la parábola de los obreros, ocurrió un suceso que le brindó la oportunidad de presentar los buenos principios. Mientras iba por el camino, un joven príncipe vino corriendo hacia él y arrodillándose lo saludó con reverencia: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Preguntó. El príncipe se había dirigido a Cristo meramente como a un honrado rabí o un maestro, no discerniendo en él al Hijo de Dios. El Salvador dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. ¿En qué te basas para llamarme bueno? Dios es el único bueno. Si me reconoce a mí como tal, me debe recibir como su hijo y representante. Si quisiere entrar en la vida, añadió, guarda los mandamientos. El carácter de Dios está expresado en su ley, y para que estés en armonía con Dios, los principios de su ley deben ser la misma fuente de cada acción tuya. Cristo no disminuye la exigencia de la ley. En un lenguaje inconfundible, presenta la obediencia a ella como la condición de la vida eterna. La misma condición que requería de Adán antes de su caída. El Señor no espera menos del alma ahora que lo que esperó del hombre en el paraíso: perfecta obediencia, justicia inmaculada. El requisito que se ha de llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio
como el que se exige en el Edén. La armonía con la ley de Dios, que es santa, justa y buena. A las palabras, guarda los mandamientos, el joven respondió, ¿cuáles? Él pensaba que se refería a algunos preceptos ceremoniales, pero Cristo estaba hablando de la ley dada desde el Sinaí. Mencionó varios mandamientos de la segunda tabla del Decálogo y entonces lo resumió todo en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven respondió sin vacilación, todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Su concepción de la ley era externa y superficial. Juzgado por una norma humana, él había conservado un carácter intachable. En alto grado, su vida externa había estado libre de culpa. Ciertamente pensaba que su obediencia había sido sin defecto. Sin embargo, tenía un secreto temor de que no estuviera todo bien entre su alma y Dios. Esto fue lo que lo indujo a preguntar, ¿qué más me falta? Si quieres ser perfecto, dícele Jesús, anda, vende lo que tiene, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y oyendo el mancebo estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley. Jesús deseaba revelarle esto al joven y le dio una prueba que podría de manifestarlo en cuanto al egoísmo de su corazón. Le mostró la mancha de su carácter. El joven no deseaba mayor iluminación. Había acariciado un ídolo en el alma. El mundo era su Dios. Profesaba haber guardado los mandamientos, pero carecía del principio que es el mismo espíritu y la vida de todos ellos. No tenía un verdadero amor a Dios o al hombre. Esto significaba la carencia de algo que lo calificaría para entrar en el reino de los cielos. En su amor a sí mismo y a las ganancias mundanales estaba en desacuerdo con los principios del cielo. Cuando este joven príncipe vino a Jesús, su sinceridad y fervor ganaron el corazón del Salvador. Mirándole, amóle. En esto Jesús vio en el joven una persona que podía servirle en su ministerio. Él quería recibir a este noble y talentoso joven tan prestantemente como recibió a los pobres pecadores que lo siguieron. Si el joven hubiera consagrado sus habilidades a la obra de salvar alma, habría llegado a ser un diligente obrero de éxito para Cristo en esta tierra. Pero primeramente debía aceptar las condiciones del discipulado. Debía consagrarse a sí mismo sin reserva a Dios. Al llamado del Salvador, Juan, Pedro, Mateo y sus compañeros, dice la Biblia, dejando todas las cosas, levantándose, le siguieron. Lucas 5:28. La misma consagración se exigió del joven príncipe. Y en esto Cristo no pidió un sacrificio mayor del que él mismo había hecho. Por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. El joven rico solo tenía que seguir el camino recorrido por Cristo. Cristo miró al joven y anheló que le entregara su alma, anheló enviarlo como un mensajero de bendición a los hombres. En lugar de aquellos que lo invitó a entregarle, Cristo le ofreció el privilegio de su compañía. Sígueme, dijo,
Este privilegio había sido considerado como un gozo por Pedro, Santiago y Juan. El joven mismo miraba a Cristo con admiración. Su corazón era atraído hacia el Salvador, pero no estaba listo a aceptar el principio del sacrificio propio expresado por el Salvador. Elegía su riqueza antes que a Jesús. Anhelaba la vida eterna, pero no quería recibir en el alma ese amor anegado, el único que es vida, y que con un corazón pesaroso se apartó de Cristo. Al alejarse el joven, Jesús dijo a sus discípulos: cuán dificultosamente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Estas palabras asombraron a los discípulos. Se les había enseñado a considerar a los ricos como los favoritos del cielo. Ellos mismos esperaban recibir riqueza y poder mundano en el reino del Mesías. Y si el rico no entraba en el reino de los cielos, ¿qué esperanza podría haber para el resto de los hombres? Mas Jesús, respondiendo, les volvió a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Y ellos se espantaban más. Ahora se daban cuenta de que ellos mismos estaban incluidos en la solemne amonestación. A la luz de la palabra del Salvador fue revelado su propio anhelo secreto de poder y riqueza. Con duda respecto a ellos mismos, exclamaron: ¿y quién podrá salvarse? Entonces Jesús, mirándolo, dice: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Un hombre rico como tal no puede entrar en el reino de los cielos. Su riqueza no le da ningún título a la herencia de los santos en luz. Es sólo la gracia inmerecida de Cristo como un hombre puede hallar entrada en la ciudad de Dios. No menos para el rico que para el pobre son las palabras que habla el Espíritu Santo. No soy vuestro, porque comprados sois por precio. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Cuando los hombres crean esto, considerarán sus posesiones como un préstamo que ha de ser usado como Dios dirija, para la salvación de los perdidos y el consuelo de los que sufren y los pobres. Para el hombre esto es imposible porque el corazón se adhiere a su tesoro terrenal. El alma que está unida en servicio a Mamón es sorda al clamor de la necesidad humana. Pero para Dios todas las cosas son posibles. Al contemplar el incomparable amor de Cristo, el corazón egoísta será ablandado y subyugado. El hombre rico será inducido como lo fue Saulo el fariseo al decir: las cosas que para mí eran ganancia, él ha reputado perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3, 7 y 8. Entonces no consideraremos nada como suyo propio. Se regocijarán de considerarse a sí mismo como mayordomo de la multiforme gracia de Dios y por su causa siervo de todos los hombres. Pedro fue el primero en reponerse de los secretos y de la convicción de lo que Cristo le había manifestado.
Pensó con satisfacción en lo que él y su hermano habían abandonado por Cristo. He aquí, dijo, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, recordando la promesa condicional hecha al joven príncipe. Tendrás tesoro en el cielo. Ahora preguntó, ¿qué había de recibir él y sus compañeros como recompensa por su sacrificio? La respuesta del Salvador emocionó los corazones de aquellos pescadores galileos. Pintó honores que sobrepuja su más alto sueño. De cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentare el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué importante enseñanza nos deja esta parábola, apreciado amigo. Dice, mas la pregunta de Pedro, ¿qué pues tendremos? Había revelado un espíritu de no ser corregido, haría inepto a los discípulos para ser mensajero de Cristo. Era el espíritu del asalariado. Aunque había sido atraído por el amor de Cristo, los discípulos no estaban completamente libres del fariseísmo. Todavía trabajaban con el pensamiento de merecer una recompensa en proporción a su labor. Queridos amigos y hermanos, qué importante nos deja esta parábola, muchas enseñanzas. El joven rico lo tenía todo, pero no tenía nada. Estaban tan unidos a sus riquezas que pasó por alto la invitación que le hizo nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, muchos de nosotros estamos tan agarrados a las múltiples actividades, a las múltiples cosas que tenemos en este mundo, ya sea las amistades, un buen trabajo, una buena posición económica, las amistades, tantas cosas que pasamos por alto la invitación que Cristo nos hace cada día, cuando nos dice, sígueme, sígueme. Especialmente en este momento difícil que estamos viviendo. Debemos buscar a Cristo de todo corazón, seguirle y entender que el galardón que Él nos va a dar está muy por encima de las cosas que hemos obtenido en este mundo. Recordemos que todas las cosas que tengamos en esta vida van a perecer, pero la vida eterna, como lo dice, será eternamente. Quiera Dios que este mensaje que hemos escuchado en esta noche nos motive a seguir escudriñando su santa palabra. Te comento que hemos grabado varios audios. Esperamos que tú los escuches. Yo los he grabado en YouTube, Gustavo Pacheco N. Tú los puedes encontrar allí. Son muchos temas que hemos grabado. Te invito a que te suscribas y también le hagas un like para seguir adelante. Muchas gracias, amigo. Que Dios te bendiga.